En principio, la misma resolución señala que en los ejercicios de 2013 se pudieron detectar en el proceso de revisión de los gastos de los partidos políticos o del partido político, se ubicaron una serie de irregularidades. Era una serie de irregularidades de carácter administrativo, está señalado en la resolución. Era, por ejemplo, que no tenían manuales administrativos, que no tenían, por ejemplo, lo que dices tú, contratos, que no tenían controles de asistencia, de cuándo se van de vacaciones, una serie de controles administrativos que no estaban. Cuando el Instituto Electoral, a propósito de esa revisión, hace la revisión del asunto fiscal, digamos, de la fiscalización del partido, lo culminó y le dijo, tú tienes que tener estos controles que no están ahorita detectados. Lo que nosotros estábamos buscando en esta resolución, en esta investigación, no era si el partido tenía ese tipo de contratos, ese tipo de controles administrativos o no. Eso ya fue objeto de otra resolución. En su momento se sancionó al partido a través de la combinación y se le obligó a generar ese tipo de controles y de regularizar su situación administrativa. De manera que en el 2014 el partido político lo hizo y ya el Instituto Electoral lo tuvo por acreditado, ¿no? En su momento, en un procedimiento que corrió por cuerda separada. Lo que estábamos investigando aquí es si los recursos del partido político estuvieron destinados o no a la contratación de una red de prostitución y si se destinaron a fines ajenos a los fines del partido político. Para eso estuvimos buscando medios de comunicación, a la Procuraduría, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y lo que nos encontramos ahí fueron una serie de negativas para brindarnos información que brindara circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los hechos denunciados. Entonces, frente a esta serie de negativas, no pudimos ir más allá, no pudimos comprobar si la conducta se realizó o no se realizó. Y en ese sentido, nosotros nos apegamos al principio de legalidad y tuvimos que emitir una resolución en los términos que estamos emitiendo. La resolución, precisamente para que no se trate solamente de hojearla y poder llegar a conclusiones, la vamos a subir ahorita en un ratito a la página de internet para que se pueda estudiar a fondo, para que se pueda estudiar de manera detallada y se puedan hacer conclusiones sólidas respecto al actuar de la investigación que hicimos en ese periodo. ¿Ustedes nunca pudieron localizar a Claudia Priscila Martínez González ni a Sandra Esther Vaca para poder llevar a cabo esta conclusión? Nosotros buscamos a través del ISSSTE, a través del IMSS, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través del SAT y a través de una serie de instituciones los domicilios de estas personas. En algunos casos nos dieron algunos domicilios. Fuimos a esos domicilios en repetidas ocasiones a buscar a estas personas y lo que sucedió es que no las pudimos localizar. Nosotros no somos autoridad como el Ministerio Público que pueda girar una orden de presentación. El Ministerio Público, por ejemplo, cuando no localiza a una persona o la está buscando, puede girar órdenes de presentaciones y mandar judiciales a que traigan a la persona a comparecer ante el Ministerio Público. En este caso no es así, pero además ni Sandra Esther Vaca, ni Priscila González, ni las personas que acabas de mencionar eran las personas que desde el punto de vista de la autoridad administrativa electoral eran las que podían sancionarse. Era el dirigente del partido político y por un lado y por otro lado el partido político mismo. Entonces este procedimiento tiene una naturaleza distinta a la naturaleza de una procuraduría. Pero su testimonio era esencial porque ellas eran las enganchadoras de esta red de prostitución y ellas sí, como pudieron comprobar, estaban en la nómina del PRI. Eso es lo que manifiesta el reportaje. El tema es que dónde nosotros las podemos ubicar. Nosotros buscamos en los diferentes domicilios que tuvimos. Los últimos domicilios, estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, los últimos domicilios que nos dieron fue en el Estado de México. Esos domicilios en el Estado de México, nosotros no podemos ir a actuar allá. Lo que hicimos fue girar un exhorto al Instituto Electoral del Estado de México para que ellos fueran a practicar la diligencia de hacer el cuestionario. Un cuestionario con una serie de preguntas que están ahí en la resolución y que podrán ustedes revisar en qué términos estaba hecho. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México nos responde, nosotros no pudimos localizar a estas personas.
Oye, ¿y esta resolución que ustedes están presentando puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral? Sí, puede ser impugnada. Sí puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral. Si hubiera algún tipo de impugnación, nosotros lo que tenemos que hacer es rendir el informe justificado, es decir, ante la autoridad explicar cuáles fueron las razones por las que nosotros llegamos a la conclusión a la que llegamos, y ya el Tribunal Electoral determinará si nuestra resolución es apegada a derecho o no. ¿Podría revocarla? Podría revocarla, desde luego. Mencionaba cuando hizo esta presentación y también en esta resolución que la Procuraduría Capitalina nunca accedió, por ejemplo, a mostrarles el expediente, a abrir el expediente. Por ejemplo, también en la Procuraduría Capitalina está un expediente de Claudia Priscila Martínez González con un representante legal por una denuncia que ella presentó. Tampoco pudieron localizar a los representantes legales de esta mujer. Nosotros, a partir de nosotros tenemos una litis fijada y tenía que ver con el presidente de un partido político y con el propio partido político. Eso es lo que nosotros estábamos facultados para investigar. Nosotros pedimos todas las averiguaciones previas, información de todas las averiguaciones previas que tuvieran que ver con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ligados a los hechos que narró el reportaje de Red de Prostitución en el PRIDEF. Eran un total de 5 averiguaciones previas y efectivamente estuvieron reservadas por la Procuraduría en distintas ocasiones. ¿Qué fue lo Fueron muchísimos requerimientos de información los que hicimos. ¿Qué fue lo ¿Y el amparo? sí les proporcionó la Procuraduría o no les proporcionó nada, ningún tipo de información? No, lo que nos fue proporcionado fue el no ejercicio de la acción penal, que es una resolución de la propia Procuraduría, en donde determinó que no que no había cuerpo de delito ni probable responsabilidad en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y bueno, pues eso fue todo lo que nosotros pudimos conseguir, ¿no? Nos dio detalle de la... Bueno, hay una resolución ahí en donde dice que no hubo elementos para poder consignar, que no había ejercicio de la acción penal. ¿De cuántas páginas de esa resolución eran? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pues no me acuerdo, 30, 40 páginas, no me acuerdo. Nosotros pudimos entrevistar personalmente a las mujeres que denunciaron esta red de prostitución. ¿Qué mensaje les haría llegar usted a través de nosotros? Pues cualquier mujer que sea víctima de una situación de este tipo es verdaderamente lamentable que existan estas conductas, ¿no? Lo lamentable de que existan estas prácticas en la sociedad mexicana es que se aprovechan, además de la situación de vulnerabilidad de una persona que pudiera ir a buscar empleo o que está necesitada de alguna manera. Entonces, pues yo entiendo las razones por las que no fue posible darnos información, sobre todo a quienes poseían, por ejemplo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estas actuaciones. Estaban protegidas también bajo los seudónimos estos de Beatriz, Renata y Valentina. Entiendo que están en situación de vulnerabilidad y que hay que protegerlas. Entonces, la verdad es que el sentimiento de no poder llegar más allá al momento de investigar estos hechos, no porque no tuvimos acceso a una serie de información, no pudimos llegar a conclusiones más lejanas de las que llegamos, la verdad es que el sentimiento de impotencia, ¿no?